Corazón, recuerda llevar tus elementos de protección. ¿Está todo? Sí. Ay, qué gusto. Enterrado, ya lo sacaron. Ya lo logramos sacar, pero Buena cosa, ¿no? Señor, ¿Qué tal las ¿cómo está, venticas? ¿Bien? ingeniero? ¿Sí la ha comprado esta gente? con ese invierno y todo lo que salió. Estaba duro, ¿no? Qué cosa. Muchas gracias, doña Luza. ¿Cómo es que son? Ah, 500. 500. Delicioso. Hola, papi. Solo quiero que tengas un gran día. No olvides mantener tu traje de superhéroe puesto para que te proteja de cualquier peligro. Mi mami y yo te esperamos en la casa. Te quiero mucho, Sebas. Recuerda que tú y tu familia son lo más importante. Cuídate, protégete, ámate y ámalos. Ellos son parte de tu trabajo, tu salud y tu vida. Sé un héroe para ellos. No les arrebates la oportunidad de ser felices cada día. Construcción de familias seguras. Hecho para ti. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en alturas de alto riesgo y tareas críticas. Nos acompaña nuestra experta Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Lina, buenas tardes para todos. Qué rico encontrarnos hoy nuevamente en este horario aquí con calorcito, pero bien, con muchas ganas de trabajar y bueno, arranquemos entonces con este tema súper chévere para el día de hoy. Bueno, la conferencia pasada hablábamos de la investigación de accidentes para poder hacer control de riesgos. La anterior hablábamos de la identificación de peligros y control de riesgos. Y entonces hicimos unos temas de alturas, unos diseños, etcétera. Ahora quisimos aprovechar, acabamos de terminar una auditoría bastante larga de 2 días con nuestro ente auditor y quisimos aprovechar y meterle unas cositas al tema de tareas críticas y de alto riesgo que ni siquiera yo había tenido en cuenta y que hoy, cerrando la auditoría, nuestro auditor nos hizo caer en cuenta y por eso quisimos darle el enfoque que nos generó esta inquietud porque no lo teníamos contemplado dentro de nuestro plan de auditoría, pero aplica para el seguimiento que nos estaba haciendo nuestro auditor externo. Entonces, por eso, el objetivo de hoy es evaluar las medidas definidas en la jerarquía de control de riesgos para identificar si de ellas se derivan o no nuevos riesgos. Ustedes dirán, no, pero aparte que me toca identificar el peligro, evaluar el riesgo, establecer medida de control, ahora resulta que me toca analizar si esa medida de control deriva en otros riesgos.
Pues sí. Eso mismo le pregunté yo hoy al auditor y el ingeniero me dijo, pues sí, sí, Chinita, hay que hacerlo y eso lo pide la norma. En la norma del estándar de auditoría, no la norma 1072, ni la 032, ni la 1409, sino un tema de auditoría. Sin embargo, lo traigo a colación porque me pareció interesante el ejercicio en tareas críticas y tareas de alto riesgo, porque el enfoque siempre va a la prevención de accidentes, en este caso en el sector de construcción que nos aplica a nosotros. Vamos a recordar que es una tarea crítica y que es una tarea de alto riesgo. Entonces, para que tengamos como una ilustración muy sencilla, la tarea de alto riesgo es aquella cuya consecuencia más grave siempre es la muerte. Y la tarea crítica es aquella que deriva o en un accidente de trabajo o en una enfermedad laboral. Así de sencillo. ¿De dónde sale esto? OSHA, digamos como el ministerio de Estados Unidos en las normas y que sacan todos estos temas de la parte de normatividad en seguridad y salud en el trabajo a nivel, a nivel americano, define 5 tareas de alto riesgo. Las define por el alto índice de mortalidad que estas actividades tienen, que son alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico, trabajo con sustancias químicas y trabajo en caliente. ¿Eso qué significa? Que si yo me guío por la GTC 45, que es como el estándar con el que nos guiamos en Colombia para hacer la evaluación de los riesgos, significa que si yo tengo en mi obra o en mi proyecto de construcción de una vía, trabajo en alturas, no necesito ponerme a pensar cuál es la consecuencia. Simplemente me voy automáticamente al numeral muerte, al 100, al mortal o catastrófico, porque su consecuencia siempre es esa, la muerte. Por eso se debe evaluar con el estándar más alto. Espacio confinado, que nuestra norma salió ahorita en febrero del 2020, lo mismo. No tengo que analizar, no, es que se puede golpear, o es que le puede dar tos, o es que se puede desmayar. No, es que se puede morir. Entonces, automáticamente mi nivel de consecuencia siempre lo enfoco a la parte de muerte. Quiero aclarar un tema importante con estos 2 puntos que son trabajo en caliente y trabajo con sustancias químicas, que en Colombia a veces lo confunden un poco porque digamos que estamos hablando de construcción, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el trabajo químico y la parte de trabajos con químicos y caliente? Incluso a veces eléctrico en la parte de obras en Colombia. Hablemos de un edificio, infraestructura vertical, estoy haciendo un edificio de, no sé, 12 pisos y apartamentos, etcétera. Cuando se habla de tarea de alto riesgo con sustancias químicas, no es el tema de la CPM o la pintura, o es que el cloro con el que la señora limpia el baño o con el jabón de líquidos, no. Cuando hablamos de tarea de alto riesgo con sustancias químicas es cuando yo manejo almacenamiento de sustancias químicas en grandes volúmenes, cuando yo manejo sustancias con un estándar de NFPA peligrosas, mortales, ¿sí? Y que por su volumen podría llegar a generar un alto impacto o una alta condición de riesgo, mortalidad o catástrofe como tal. El hecho de que yo tenga en mi almacén unos tarros de pintura o tengan un acopio ACPM o diésel o gasolina, no significa que entonces que porque el señor va a ir a abastecerse, entonces ya es tarea de alto riesgo y se va a morir. No, estamos hablando de trabajo con sustancias químicas que puedan involucrar. Voy a poner un ejemplo. Una zona petrolera donde se manejan químicos, donde se manejan hidrocarburos, toda esta zona es un tema de tarea de alto riesgo. Pero en la obra donde usted almacena 2 o 3 galones de ACPM, o sea, no. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Lo mismo pasa con el trabajo en caliente. El trabajo en caliente en construcción, digamos que de acuerdo a OSHA, está asociado en la subparte J de OSHA está asociado a que trabajo en caliente es todo aquello que genere chispa, calor, que radie chispa y que pueda generar una condición tecnológica, incendio y explosión. Entonces, cuando en Colombia estamos hablando de trabajo en caliente, obviamente hablamos de soldadura o este tipo de cosas. Pero me he encontrado interventorías en proyectos donde, porque el señor está con una cegueta cortando un tubo, entonces, trabajo en caliente porque es que, eso, por favor, seamos un poquito más aterrizados con eso. Los señores que hacen control a veces en las empresas que a veces uno no sabe por qué ese nivel de exigencia, si es porque hay un criterio, es porque simplemente me dijeron que era trabajo en caliente, yo trabajo en caliente. Entonces, no. Si está cortando con una cegueta, obviamente ahí hay una condición de fricción, hay una condición de metal, hay una condición de corte, pero eso no representa que la persona se va a morir, ¿sí? Si usted está haciendo trabajo con una pulidora, haciendo el corte de un tubo o de una lámina, ¿cómo se llama? De un enchape, sí, está utilizando una máquina, una herramienta con energía, ¿sí? Que genera un corte,
pero por eso no se va a morir la persona, ¿sí? Quiero que entendamos eso, que el trabajo en caliente asociado a muerte es aquel que puede derivar en un incendio o una explosión, no porque le generó la chispa que le cayó al piso y entonces ya se va a morir el trabajador. Es para que seamos un poquito más aterrizados con eso, pero bueno, era como un pequeño paréntesis. Entonces, ¿qué significa? Que en Colombia no existe un estándar que diga, no, es que trabajo en alturas es, trabajo eléctrico, confinado a alturas, no sé qué, son tareas de alto riesgo. Realmente se catalogan así por el alto índice de mortalidad que tienen y nos basamos como en estas 5 porque pues son las que ha declarado OSHA como tal. Puede que haya, digamos, como hay unas que son, cuando hablamos de tarea de alto riesgo, ¿sí? Es diferente cuando, por ejemplo, los sectores especiales, como este tema de los grupos el INPEC o la parte de las fuerzas militares, porque no son aparte del régimen que nosotros estamos evaluando aquí en el control de riesgo, pero significa que están reglamentadas por una normatividad diferente, entonces digamos que se manejan de un estándar diferente. Aquí estamos aplicando construcción normal, 1072, 0312, 1409, la de espacios confinados, etcétera, ¿ok? Entonces, la conclusión de este escenario es que toda tarea de alto riesgo, siempre, siempre en la matriz de peligros debemos colocarle el índice más alto, 100, muerte, mortal, catastrófico. Eso es lo que representa que es una tarea de alto riesgo, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo. Aquí tenemos a nuestro trabajador poniendo una cimbra en una placa que ya está terminado, estamos hablando más o menos de 12 pisos de altura en esta obra, y pues nuestro trabajador está ahí. Vamos a hacer un análisis muy sencillo. Resulta que ustedes recuerdan que la norma, la 1409, nos dice que uno debe colocar a 1,80 metros del borde, ¿verdad? Una línea de advertencia. Vamos a suponer que el 1,80 nos da aquí, pues que nuestra línea de advertencia debería ir acá. El hecho de que el trabajador salga de la zona de esa línea de advertencia imaginaria que vamos a plantear acá, significa que él ya tiene exposición a ese riesgo o esa tarea de alto riesgo, en este caso alturas. Él está cimbrando a borde, ¿cierto?, para poder hacer una actividad posterior. En ese orden de ideas, aquí yo no tengo que analizar, no, que es que si se cae entonces se fractura, no, es que si se cae se golpea, no, aquí es si se cae se murió. Entonces, por eso vamos a nuestro nivel mucho más alto, que es la muerte. O sea que aquí, en mi matriz de peligros, esta actividad, siembra en placa o trabajo en alturas para hacer para trabajo en placa, es la consecuencia más alta, es muerte. ¿Listo? ¿Qué nos dice entonces la parte de tarea crítica? ¿Sí? O sea, en esta norma o en este estándar de tareas de alto riesgo no hay una fórmula que yo diga cuánto por cuánto me da muerte. No, simplemente le pones muerte. En tareas críticas, en Colombia sí existe una norma, un estándar, una guía técnica que es la NTC 4116, con la que nosotros nos guiamos para la criticidad de una tarea. ¿Y qué nos dice la criticidad de una tarea? Que está asociada a la gravedad, la repetitividad y la probabilidad. ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a hacerlo como así. Entonces, yo tengo en mi obra como, digamos que 3 tipos de tareas, por decirlo así. La tarea de alto riesgo, la tarea crítica y las tareas que me pueden generar algún riesgo, por decirlo así. Entonces, las tareas de alto riesgo, muerte. Tareas críticas, hay que evaluar este criterio que estamos mostrando acá. Y las demás tareas se evalúan de acuerdo como a los lineamientos establecidos en su matriz de peligros. No significa que mi matriz de peligros es que ahora voy a aplicar esta fórmula, ya no la matriz de la GTC 45, no. Vamos a hacer un ejercicio práctico ahorita, les mostramos un video, hacemos un ejercicio y con eso vamos a aprender a sacar el cálculo y a determinar la criticidad de la tarea para poderla incluir dentro de la evaluación de la GTC 45 de tu matriz de peligros, ¿ok? Entonces vamos a poner un ejemplo. Si esta era una tarea de alto riesgo, cuya consecuencia más grave es la muerte y no tengo que sacar ninguna fórmula, ni colocar ningún punto, ni decir tanto por tanto es tanto para que me dé 100, simplemente pongo 100 automáticamente de acuerdo a la GTC 45. En tarea crítica vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, que es esta actividad. Fíjense cómo puede cambiar una condición, ¿sí? En una de nuestras conferencias mirábamos trabajo en altura ser a partir de 1,50. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy por debajo de 1,50? Fíjense que ellos aquí tienen un nivel, están acá con una placa levantada, no sé, 20 centímetros más los 30 acá. Ellos están a 50 centímetros del suelo, por decirlo así, como si estuviéramos haciendo una evaluación de cuál es el punto en el que ellos tienen la referencia del nivel 0. Significa que estoy a 50 centímetros del suelo, entonces aquí
no estoy haciendo trabajo en alturas, entonces no me aplicaría el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas establecido en la 1409, eso es súper claro. Pero entonces, ¿qué significa? Que como no lo puedo proteger de la caída, entonces dejo que hagan esta actividad así. Es ahí donde entraría dentro de mi concepto, los colegas que no estén de acuerdo, no hay problema, cada uno puede tener su criterio, es respetable. Para mí eso es una condición de peligro locativo, porque está asociado al área de trabajo, al frente, a superficie, a que si ese trabajador se nos cae y se golpea, mire que digamos que si él cae en el ángulo en el que está, su columna vertebral va a quedar sobre el elemento estructural que está acá, lo que puede indicar que le puede generar una lesión bastante delicada, pero no por trabajo en altura, sino por una condición locativa. Supongamos que suba un poco más, a menos de unos 50, tenga alguna condición, caiga y uno de estos tocones que tenemos acá lo reciba y le pueda generar alguna lesión bastante traumática. Eso significaría que dentro de mi matriz de peligros yo lo voy a encasillar o lo voy a colocar o lo voy a ubicar en la parte de peligro locativo por superficies y áreas de trabajo en mi concepto. Si hay personas que de pronto consideren que lo pueden colocar en alturas menores a 1,50, pero lo clasifican como alturas, es su criterio y es su decisión. El mío es que esto es una condición locativa, diferente a esto que evidentemente es trabajo en alturas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Muy sencillo. Vamos a hacer en una matriz que acabo que les voy a mostrar ahorita, vamos a revisar qué tan crítica puede llegar a ser esta tarea o si no lo es. Porque si es crítica, lo que significa es que esa criticidad me puede desencadenar un accidente. No significa que las otras tareas no. Lo que pasa es que esta, si no le pongo atención, es la que me puede generar un accidente grave, ¿cierto? O me puede generar un accidente fatal sin ser una tarea de alto riesgo. ¿A qué voy yo? Aquí no es alturas, él está trabajando, se cae y se golpea. Supongamos que la caída de él es con arco, por decirlo así, y este trabajador, su cuello va a llegar acá a esta estructura de madera que está acá, lo que implica que hace lesión de vértebras y la persona muere en el sitio. Eso significa que una tarea sencilla como trabajar a 50 centímetros del piso me generó una muerte. No necesariamente es una tarea de alto riesgo, no necesariamente puede ser una tarea crítica y me puede generar un muerto o puede ser una tarea crítica que me generó un muerto. Entonces vamos a hacer el análisis con el ejercicio académico que vamos a mirar acá. Les voy a mostrar una pequeña matriz y con esa matriz vamos a organizarnos para que nos pueda dar un poco mejor el resultado. Entonces, yo acostumbro a todas las matrices con las que yo trabajo, a todos los temas en seguridad o en la parte ambiental, a colocarles nombres que me generen un efecto de recordación. En este caso, para mí, esto es una matriz PIPE. ¿Por qué PIPE? Porque es peligro identificado, peligro evaluado. O sea, es como la condición de que todo lo que identifiques debes evaluarlo para que al evaluarlo puedas determinar si es de alto riesgo, crítico o si es una condición de riesgo determinado para poder establecer tu jerarquía de controles de acuerdo a la GTC 45. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con la de alto riesgo que veíamos ahorita. Entonces, digamos que con nuestro señor que está aquí, vamos a hacer el ejercicio con esta fotografía, ¿verdad? Entonces vamos a poner, si quieren, la foto aquí en nuestra presentación. Vamos a ponerla acá en nuestro Excel, si quieren, para que podamos tener una mejor panorámica de lo que vamos a hacer. Y les explico por qué. Listo. Entonces, vamos a visualizar aquí a nuestro trabajador, nuestra actividad, listo. Entonces, empecemos. ¿Qué me dice la GTC 45? Deficiencia. Entonces, está haciendo, de acuerdo a la tablita que tenemos acá, que la amplío un poquito más por si me alcanzan a ver, igual esto se les adjunta a ustedes en las memorias, ¿no? Entonces, está siendo deficiente, muy alto, alto, medianamente, bajo. Vamos a mirar. ¿Sí o no? Claro, yo me pasé la línea de advertencia que debería estar aquí, aparte no tengo barrera, ¿cierto? No tengo un sistema de restricción, ni de protección, ni de control. Significa que la deficiencia aquí es muy alta, ¿sí? ¿Se acuerdan la fotografía del señor de la conferencia antepasada que estaba como conectado a una manila y que el amarrado con el alambre y no sé qué? Uno podría decir ahí que no es muy alta, sino alta porque mal o bien está amarrado de algo, pero está amarrado. Otros podrían decir, no, definitivamente sigue siendo muy alta porque
no tengo ningún sistema que me dé la bala si esté amarrado de un alambre, no me sirve. Entonces ahí va el criterio del evaluador o el equipo evaluador. Entonces, en este orden de ideas tengo una deficiencia muy alta, de acuerdo a la valoración que acabamos de ver en la fotografía, muy alta. Listo. Vamos a ver qué tan expuesto está nuestro trabajador. ¿Qué es lo que hace él? Él es un oficial que traza el eje con la cimbra para que ahí se haga la adecuación técnica que se requiere. Significa que este trabajador no hace esto una vez al mes ni una vez al día, sino que esto es lo que él está haciendo. Esta es la actividad que está desarrollando en ese proceso constructivo. Puede que en otro lado esté haciendo estructura o esté pintando algo, pero en este momento, en este proceso, en esta actividad que él está realizando, es una actividad, digámoslo así, frecuente. Entonces, el nivel de exposición podríamos llamar que es un 3, ¿cierto? Porque es frecuente. Podríamos decir que puede ser 4, pero vamos a dejarlo en 3 porque digamos que esa frecuencia está asociada también a los otros frentes de trabajo, pero digamos que tiene una interpretación frecuente, ¿sí? Nuestro señor tiene una exposición frecuente. Probabilidad, ya saben que es deficiencia por exposición, automáticamente nos da 30. Significa que nuestra interpretación que nos da en 30, ¿qué significa? ¿Cierto? Tengo una probabilidad entre 40 y 24, significa que me da muy alta, o sea, es muy probable que este señor se nos caiga. Nuestra consecuencia, fíjense que aquí automáticamente yo no tengo por qué escoger ni 10, ni 25, ni 60, ni nada, automáticamente me voy a 100. ¿Por qué? Porque es esta tarea, que es alturas. Tarea de alto riesgo, muerte automática, entonces no tengo que ponerme a discutir si le pongo 25 o 100, no, se va con 100. Vamos a suponer un ejercicio ahorita con la fotografía y ustedes me dirán si funciona o no. La interpretación mortal o catastrófico. Entonces, probabilidad por riesgo, obviamente, me da aquí en este escenario 3000, lo que implica que mi riesgo es no aceptable. ¿Y qué me dice que es no aceptable? Yo tengo que suspender la actividad, bueno, de acuerdo a las tablas que están acá, entonces no aceptable, la tabla está por acá, gracias, acá está la tabla, que me dice situación crítica, suspender actividad hasta que el riesgo esté bajo control, intervención urgente. Coincidimos específicamente con la fotografía. Vamos a moverlo un poquito para acá, para que ustedes no tengan que moverse tanto con las... Listo. Entonces, fíjense. Efectivamente, la situación aquí es crítica, suspender actividad, o sea, yo a este trabajador le tengo que suspender la actividad, la intervención es urgente, o sea, de una vez yo tengo que suspender esa actividad que está realizando el trabajador. Entonces, digamos que mi evaluación de riesgo me fue bien. Ahora dice que yo tengo que hacer una jerarquía de control, ¿cierto? Ya ustedes las conocen, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y EPP. Vamos a suponer que vamos a hacer un control de ingeniería de acuerdo a toda la cosa, siendo consecuentes con todo lo que hemos hecho durante todo este semestre de alturas, anclaje, líneas de vida, bla, bla, bla. Entonces, mi jerarquía de control, ¿cuál es? Anclajes en placa. Entonces, fíjense que aquí en la foto misma nos ilustra. Vamos a suponer este ejercicio. Ok. Entonces, mi jerarquía de control, ¿cuál fue? Yo tengo embebido en la placa una U, que si ustedes la alcanzan a ver acá, una U, que es la que me permite que si el trabajador se conecta acá con una eslinga de restricción, porque estaría a 60 centímetros del borde, el trabajador ahí tendría su control establecido. Entonces, si yo lo veo así como está, y vamos a suponer que este anclaje está certificado, la persona calificada fue, diseñó, hizo todo el escenario, bla, 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 y listo, entonces mi medida de control está lista. Le pongo una eslinga de restricción porque está a 60 centímetros del borde. Recuerde que restricción es a 60 centímetros del borde. Aquí no le podría colocar de tensión porque pues él no está expuesto a este lado, sino que es para que no lo deje llegar al borde, perdón. Entonces, vamos a suponer, ¿cierto? Que yo hago esto. Vamos a suponer acá. Entonces, le puse el anclaje en placa. ¿Qué significa este análisis sinérgico del control? Recuerden que sinergia es que cuando hay un elemento, yo establezco una medida y esa medida me puede generar otra cosa, hablamos de que hay una sinergia. Yo puedo tener un fósforo acá y un vaso de gasolina acá. Cada uno por separado tiene una condición de riesgo. Si los junto, hay una sinergia y genera una condición de riesgo mucho más grande, ¿verdad? Esto es lo que pasaría acá.
Entonces vamos a suponer anclaje en placa y lo que nos pide el estándar de la ISO 45001 es que yo debo hacer un análisis del control si no me genera otra condición de riesgo adicional. Entonces yo digo que no, listo, aquí no pasó nada, perfecto, controlo a mi trabajador, no hay problema. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo a él lo voy a amarrar no de aquí, sino que no, esto no existe y lo que tengo que hacer es coger y perforar la placa, romper. Después de que la placa está hecha, la tengo que romper. Luego de perforar la placa, pongo el epóxico y el epóxico como tal le genera ahí la adhesión para que el anclaje me dé una resistencia y le puse el anclaje. Vamos a suponer que la placa es una placa especial con un acabado arquitectónico. Ahora, por ejemplo, estos proyectos que tienen concreto a la vista con un color específico por la característica del diseño arquitectónico, bla, bla, bla. Y resulta que yo, al poner este anclaje aquí, rompí la placa y dañé el acabado. Un ejemplo, la impermeabilización de cubiertas. Ya pusimos el manto, ya está impermeabilizado y todo. Ay, es que ahora toca poner un anclaje. Lo que es romper el manto, romper la placa, poner el anclaje. Ahí automáticamente el contratista de la impermeabilización dice, yo no respondo. La garantía se acaba cuando usted perforó. Entonces, vamos a suponer que aquí hay una capa de asfalto, de manto de impermeabilización. Y yo tengo que poner el anclaje posterior, o sea, romper. Entonces, aquí lo que hago es hacer esto. ¿Mi análisis de sinergia del control me genera afectación? Sí, porque voy a generar una afectación en la impermeabilización de la cubierta. Entonces, aquí digo afectación de la impermeabilización, por ejemplo. Conclusión, modificar sistema. Esto es lo que me dice a mí la ISO 45001, que yo tengo que hacer un análisis a la jerarquía de control para determinar si no me genera una condición de riesgo adicional. Aquí en este caso lo estamos llevando al tema presupuestal, al tema de la obra, al tema de que afecta la calidad, etcétera. Pero también puede estar asociado a temas, obviamente, de accidentes adicionales. Voy a poner un ejemplo. El ingeniero en la auditoría hoy nos decía, ¿qué pasa si usted está en una ciudad como Barranca Bermeja, donde el calor es bastante fuerte? Yo soy de Barranca, entonces sé de lo que les estoy hablando. Entonces usted está ya en plena refinería, el calor súper fuerte, no sé qué, y resulta que la medida de control para el disconfort térmico, usted dice, ay no, esta gente hay que hidratarla, ¿sí? Ah, hidratémosle y pongámosles puntos de hidratación y no sé qué rollos. Le pusimos el punto de hidratación, no sé qué, Y, ay, no, sigue siendo calor, no, pongámosles un aire acondicionado. Listo, el aire acondicionado. ¿Qué pasa si el aire acondicionado tiene unos gases, no sé, freón o algún gas que le pueda generar una afectación a la persona y ahora con el COVID, entonces el aire acondicionado se me vuelve una condición de riesgo adicional? Ah, chuta, entonces ya no puedo utilizar el aire acondicionado. Entonces, eso es lo que más o menos el enfoque que queríamos darle a esta capacitación, que no necesariamente porque establezcas un control, no necesariamente debes dejar hasta ahí. Debes evaluar si ese control no te genera una condición de riesgo adicional para que tomes dos decisiones. O eliminas ese control porque te genera una condición adicional, como en este caso, o controlas el riesgo que se deriva de la medida de control, como lo que les explicaba ahorita del aire acondicionado. ¿O recuerdan la investigación del accidente fatal de la semana pasada, donde el señor estaba mojado porque tomó agua, se echó el agua encima por el calor en la zona esta de la temperatura, metió las manos en la batea del agua, sacó el agua, no sé qué, se quita los guantes, se refresca y va y coge allá y se queda pues como pegado con el tema del accidente eléctrico que vimos, del accidente por riesgo de peligro eléctrico la semana pasada. Entonces, esa medida de control me generó, la hidratación me generó una condición de riesgo adicional que no se contempló. Entonces, fíjense la importancia de poder establecer si hay una sinergia de la medida de control determinada, ¿verdad? Vamos a suponer que nuestro trabajador buscar una cuota cualquiera, lo tengo conectado. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio aquí muy sencillito. Vamos a decirle aquí insertar, le decimos formas, entonces vamos a colocar acá. Voy a colocar que yo tengo el trabajador con una eslinga de restricción acá. ¿Listo? Ok, vamos a decir adicional a eso que él tiene aquí, que él tiene aquí la eslinga. Vamos a decir adicional a eso que yo a él aquí le tengo una baranda. Entonces vamos a colocar aquí una pequeña barandita. Digamos, acá el señor
yo le pongo una baranda, estamos aquí haciendo el ejercicio de escuelerito, ¿no? Le pongo la eslinga, le pongo una baranda, le genero el control, que se baje el barbuquejo, bla, bla, bla. Entonces ya hice las medidas de control, ¿cierto? O sea, tengo restricción, le pongo una baranda, estamos controlados ahí. Entonces aquí, ¿qué pasa? Mi deficiencia ya la controlo, entonces ya la puedo colocar de 10, la puedo dejar en 2. Ya de 2, ya entonces ya la puedo colocar diferente, ¿cierto? Me baja acá, esto es a muy alta, alta, media, de media. Le ponemos aquí la interpretación media, ¿cierto? ¿Qué tan expuesto está? Seguimos con la misma exposición. La probabilidad entonces ahora me da 6. Y esa interpretación de 6 entonces ya la tengo aquí. Miren, me dio acá entonces en amarillo, ya no me da rojo. Entonces es un MA, media también. Acá tenemos una condición que arreglar. Entonces aquí me da media, ¿cierto? Porque me dio 6, pero la consecuencia sigue siendo catastrófico. Mire, ya tomé todas las medidas acá. Lo acabamos de hacer. Pero la consecuencia la sigo dejando en catastrófico y la dejo en 100. Entonces aquí, ¿qué hago? Mire lo que me da el nivel de riesgo. Bajamos a 600 porque controlamos la probabilidad. Pero la consecuencia no la puedo controlar porque no la puedo bajar. Entonces vamos a ver qué me dice de 600 el nivel de riesgo. Entonces, mire, seguimos en 1. Seguimos en no aceptable, ¿verdad? Entonces aquí en controles de ingeniería, entonces ya aquí tendría que aplicar qué controles de ingeniería, administrativos. Bueno, aquí vamos a colocar todos los que ustedes quieran, más los controles, y entonces ahora le pongo además de eso la de restricción, y le pongo la de advertencia, y le pongo los banderines, y el permiso de trabajo, y bla, 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 bla. Y después vuelvo y evalúo si hay una afectación y cómo podría afectar, lo describo y concluir si la dejo o no la dejo. ¿Cómo vieron ahí? Yo no me lo vi venir hoy de verdad en la auditoría, en este último proceso, pero me gustó mucho incluirlo porque pues en tareas críticas y tareas de alto riesgo no podemos escatimar en ninguna medida de control o análisis. Entonces, conclusión de este primer ejercicio, sea una tarea de alto riesgo, jamás le puedo modificar en teoría la consecuencia. Que ya no tengo accidentalidad de alturas, que no he tenido muertos en tantos años, que todos los equipos son certificados y todo. Nada. La consecuencia siempre es muerte. Entonces, siempre estas tareas de alto riesgo en tu matriz de peligro siempre van a estar en rojo. Así tengas esto todo perfectamente controlado, esto no. Porque efectivamente la muerte es la consecuencia, que nos da una tarea de alto riesgo. ¿Cierto? ¿Cómo nos fue ahí? ¿Cómo se sintieron en el ejercicio? Quedan todos como, oh, por Dios, ahora evaluación de la evaluación. Ok, es complejo, pero en tareas de alto riesgo sí les recomiendo que lo hagan, ¿ok? Listo. Terminamos el ejercicio, ya entonces no tenemos aquí a nuestro trabajador, vamos a mirar en la presentación, entonces ya terminamos acá, listo. Nos vamos con la fotografía de las tareas críticas, vamos a mirar si esta tarea es crítica o no, no he hecho el cálculo, voy a hacerlo con ustedes. Entonces nos vamos matriz PIPE con tareas críticas, entonces vamos a hacer el ejercicio de poner aquí la foto para que tengamos una mejor visual, listo, ok. Entonces tenemos esta actividad. Están haciendo el armado de la estructura para fundir el concreto y hacer los muros. Nada del otro mundo que no conozcamos en construcción. Entonces, vamos a determinar si esta tarea es o no es crítica, ¿ok? Si eso no es crítica, pues la definimos y una vez definida se incluye dentro de la matriz de peligros estándar normal GTC 45. No porque evaluemos aquí, no significa que no la vamos a evaluar. No, lo que estamos haciendo aquí es que evaluamos qué tan crítica es esa tarea y de ahí la meto dentro de mi matriz de peligro para que esa criticidad me alerte si se me vuelve una probabilidad mortal o catastrófica por el valor de que le asigne en la cuantificación numérica, o si simplemente debo estar alerta porque se me vuelve un tema de accidente grave, fatal o enfermedad laboral. Entonces, vamos a hacer el ejercicio juntos así como hicimos acá. Entonces, tengo esta actividad, vamos a suponer que vamos a evaluar a estos 3 trabajadores que están haciendo la misma actividad, supongamos que son ellos 3 nomás en este proceso. Son son oficiales ayudantes de estructura, están haciendo esto. Cuando uno está en una actividad, que eso es lo que pasa en construcción, tú estás en demolición, duras 2 meses en demolición, pero es el 100% dedicado a esa actividad. Luego pasas a excavación, duras 2 meses en excavación y es 100% dedicado a esa actividad. Entonces, significa que si yo voy a evaluar la exposición,
y en el caso de ellos que están armando estructura y estamos en etapa de estructura, pues la exposición es 100% porque están haciendo estructura. Yo no puedo evaluar aquí si están haciendo o no excavación porque aquí no hay excavación. Obviamente la exposición a excavación es 0 porque lo que están haciendo es estructura. Entonces hay que analizar muy bien. Por eso se llama tarea, porque hay que analizar por tarea. No se analiza por proceso, sino por la tarea. En este caso, el armado de la estructura. ¿Ok? Entonces, gravedad de pérdidas. Entonces, la tabla 1 dice gravedad de pérdidas. Estamos hablando de la NTC 4116, ¿verdad? Entonces, la tabla de la gravedad de pérdidas. Entonces, son 3 trabajadores. Miremos el escenario. Dijimos, dentro de mi criterio, es una condición locativa porque no es alturas. Y vamos a suponer que se nos caen, que se desarma aquí el armado de estos señores, se van de para atrás, los aplasta la estructura o se golpean con estas condiciones, etc. Entonces, 0 sin lesión o enfermedad. Vamos a hablar de las lesiones, no hablemos en temas de dinero porque pues estos valores pueden variar de acuerdo a los presupuestos de la compañía, el presupuesto del proyecto, el PIG de la empresa, etc. Vámonos con lesiones personales por ahora porque estamos enfocados en accidentes, ¿verdad? ¿Creen ustedes que si alguno de ellos se me cayera acá, no hay lesión o enfermedad? O sea, ninguno tendría nada, no les pasaría nada. Entonces podrían colocar 0. Dice lesión o enfermedad leve sin incapacidad. 4, lesión o enfermedad con incapacidad temporal no permanente. O 5, incapacidad permanente, muerte o pérdida de una parte del cuerpo. No vamos a ser tan críticos acá. Vamos a suponer, porque yo ponía el escenario de que él se cayera de para atrás, se golpeara, quedara inválido o muriera. No vamos a ser tan críticos, digamos, como tan obsesivos en ese tema. Vamos a hacerlo, digamos, como en un valor medio para que no seamos tan como dicen a veces, ingeniera, es que usted parece que ve destino final muchas veces, no me lo he visto, pero me dicen que eso es una cosa terrible. Pero bueno, entonces vamos a decir que el trabajador se puede lesionar sin incapacidad, pero miremos el escenario. Este trabajador que está aquí, sí se puede lesionar sin incapacidad porque él está con una postura no antigravitacional, está con su postura, digamos, normal, y él está acá y si él llegara a caerse no va a pasar de un esguince de tobillo o de un susto o de que se raspó y ya, digámoslo así. Pero quiero que analicemos este trabajador. Este trabajador está con una posición antigravitacional, una postura antigravitacional, forzada, mantenida, forzada porque miren cómo está ahí colgado, mantenida, porque lo que está haciendo es asegurando la estructura, ¿cierto? Y adicional a eso, tiene que mantener el equilibrio porque no está sobre una superficie regular. En ese orden de ideas, dentro de mi criterio, yo le pondría un 4, porque sí podría llegar a generar una caída que le pudiera llegar a generar una lesión, golpearse con esto, o el martillo se le viene y se golpea en la cara con el mismo martillo y puede generar una lesión. Entonces, vamos a colocarle 4, ¿verdad? ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Entonces, vamos a colocar aquí un 4. ¿Qué tan probable es que esto que yo estoy... Estamos hablando entonces de este trabajador, ¿sí? De este trabajador, y cuando yo tengo este escenario de 3 trabajadores, yo siempre tengo que tomar la condición de riesgo más alta, ¿ok? Porque si me voy con este, entonces descuido el control acá. Entonces prefiero irme con la más alta para controlar los 3 de una vez, así este no se vaya a subir, por decirlo así, ¿verdad? Entonces dice, probabilidad, -1 es menor que la probabilidad promedio de pérdida. 0 es como probabilidad promedio, es probable, y 1 es muy probable, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo con una probabilidad promedio de pérdida, o sea que puede ser probable por la condición en la que está. Entonces vamos a dejarle aquí un 0. Repetitividad. Vamos a analizar aquí el escenario. Entonces mire lo que me dice. Tabla 3, valores para evaluar la repetitividad de la tarea. Entonces dice pocas, moderado o muchas personas, menos de una vez al día, algunas veces al día o muchas veces al día. Entonces analicemos acá. Vuelvo y en el escenario. Estructura, o sea que eso es todo el día armando estructura, ¿no? ¿Cuántas personas hay acá si yo estoy analizando esta tarea? Fíjense aquí la cascarita. Si yo estoy evaluando solo esta tarea como tal, solo esta tarea, para mí serían muchas, porque son los 3, son todos. Pero si yo estuviese evaluando contra todo el proceso constructivo, son pocos, porque la obra puede tener 80 personas. En estructura puede tener unas 50, 80 personas. Entonces, fíjense contra qué lo van a evaluar. Si es solamente la tarea como tal, contra el nivel de exposición, pues aquí serían muchas porque son todos. Y dice muchas veces al día, pues porque es todo el día durante ese proceso. Entonces, digamos que si lo evaluamos con este criterio, nos daría 3. Si lo hablamos con el criterio de que son pocas personas porque solo son 3,
Vamos a suponer que no estoy armando sino estos muros, que no tengo más trabajadores, entonces son solamente pocas durante muchas veces al día porque sería todo el día, o sea, tendríamos un 2. En ese orden de ideas, si me preguntan a mí dentro de mi criterio, son muchas personas porque la actividad que están haciendo es estructura, o sea, todos los que están ahí en ese frente de trabajo, todos están haciendo estructura, por lo tanto serían muchas veces al día. Entonces tendríamos aquí en nuestro cuadrito 3. Entonces, ¿qué me dice aquí la fórmula o la norma? Perdón, el estándar. Es la sumatoria. Aquí me está dando un resultado de, ¿cuánto? Me está dando 7, ¿verdad? ¿Qué me dice aquí la valoración numérica de la tabla? Vámonos a la tabla que está acá. Dice que entre 4 y 7 la tarea es crítica. Entonces, en ese orden de ideas tenemos aquí, vamos a colocarlo en color amarillo, perdón, acá nuestro resultado. Tenemos aquí una tarea crítica. Si ven que no es difícil, es tedioso porque hay que hacerlo tarea por tarea. ¿Sí ven? El armado de hierro, la fundida del concreto, la toma del eslum, el armado de la estructura, bueno, cada tarea. Entonces, habría que hacer esto con cada tarea de la obra en la que tú estás. Entonces, fíjense que en una fotografía tan sencilla, viendo 3 muchachos ahí haciendo una actividad, aplicando el ejercicio rigurosamente como debe ser, como se hace a nivel de una auditoría o no lo haría un ministerio en un caso de una fatalidad o una investigación, estamos haciendo el ejercicio, nos arroja que esta tarea es crítica. Vamos a suponer, como de pronto lo pensarían algunos, no, pero es que son pocas personas porque no están armando sino ellos 3. Bueno, entonces vamos a dejar pocas personas muchas veces al día. Entonces vamos a dejar aquí no 3, sino 2. ¿Cuánto nos da? Nos da 6. O sea que yo tengo aquí que igual de 4 a 7 sigue siendo crítica, ¿verdad? Entonces, me voy a mi matriz de peligros y cojo esta tarea y la evalúo con una criticidad alta, digámoslo, porque la tarea es crítica, me puede generar un accidente. Ahora, si lo vamos a ver desde otra perspectiva, nada que ver con, o sea, yo lo estoy viendo con los ojos de auditora, con los ojos que yo veo como persona calificada de alturas, como entrenador OSHA, yo lo veo, pero pues así al detalle. Vamos a suponer que lo vamos a ver desde, no pasa nada, están a 50 centímetros, no va a pasar, evaluémoslo ahora desde este escenario. Este señor no le pasa nada, se le cayó polvo en la bota, o sea, no pasó nada. Entonces vamos a hacer el análisis. ¿Qué tan probable es que haya una pérdida? Vamos a suponer que le vamos a colocar acá un 2. ¿Es probable? Digamos que sí. ¿Y qué tan repetitivo? 2. Entonces me queda en 4. Sigue siendo una tarea crítica. ¿Cuál es el truco aquí? La repetitividad. Lo que en teoría vuelve crítica una tarea es la repetitividad, o sea, esto. Porque probabilidad es probable de acuerdo a la evaluación de cualquier matriz o cualquier escenario. El truco en la tarea crítica es la repetitividad, mientras que en la tarea de alto riesgo no es así. En la tarea de alto riesgo tú lo hagas 1 o 10 veces, sigue siendo, perdón, me salí un poquito, en una tarea de alto riesgo sigue siendo mortal. Así la persona suba una vez, un momentico a revisar. Vamos a suponer que ese señor subió un momentico, que no lo hace todos los días, que es como el ingeniero, el director de la obra que le dio por subir a revisar allá el corte. Subió, nunca en la vida había subido, subió y ¡pum! Se cayó. Entonces, la tarea de alto riesgo le puedo controlar cualquier cosa menos la severidad. En la tarea crítica sí puedo jugar con la repetitividad. Miren acá. Este es el truco en la tarea crítica. ¿Cuántas veces lo hace o cómo lo hace? ¿Qué tal el ejercicio? Chévere, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho cuando puedo, digamos, matemáticamente demostrar, porque a veces queda lugar a que no, es que es lo que piensas tú, es que la ingeniera, no, es lo que la matemática me arroja y aquí me dice que es una tarea crítica. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Esto se los voy a dejar de tarea porque estamos con el tiempo suficiente para preguntas, porque sé que pueden haber preguntas, pero quiero dejarles un ejercicio en su casa, ustedes van a tener la presentación y quiero que calculen si esta actividad es crítica o no. Entonces, vamos a poner aquí nuestro video.
Entonces, ¿cuál es el enfoque que quiero que le demos en una tarea, o bueno, que sugiero le demos en una tarea crítica? ¿Qué sucede en este escenario que evaluamos ahorita de que era una tarea crítica? ¿Lo evaluamos desde qué escenario? ¿Lo evaluamos desde una condición biomecánica, cierto? ¿O lo evaluamos desde una condición mecánica, mecánica o locativa, por el golpe, por o contra? Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque si lo analizo por biomecánico, por postura forzada, mantenida, antigravitacional y prolongada, él le puede llegar a generar una lesión. No con incapacidad, pero si lo hace todos los días durante 2 meses haciendo lo mismo, sí puede llegar a generar un problema o una lesión, ¿verdad? Pero si lo analizo es desde que no, es que él se puede caer, estamos hablando del biomecánico, ahora voy a hablar del locativo, se cayó y se golpeó y no pudo caminar o se perforó o se rompió un hueso. Entonces, la criticidad de la tarea va a depender es de qué, de esa consecuencia que yo le estoy, cuál es el enfoque que le estoy dando, ¿verdad? ¿Por biomecánico o por el locativo o por el mecánico si se llegara a golpear que se les viniera la estructura encima golpeado por o contra? En el mismo ejercicio del video, ¿cuál sería la criticidad de la tarea en el ejercicio en el que ustedes van a ser muy juiciosos en su casa y de verdad de corazón a conciencia lo hacen para que hagan este ejercicio y se les vuelva como una rutina a ustedes hacerlo? Si lo analizo desde el punto de vista biomecánico por la postura del trabajador, nuevamente, miren la postura que él maneja. Esta actividad cuando estamos en estructura hay que hacerla, cortar esas varillas, hacer 5.000 cortes, 300 cortes, 100 cortes, 10 cortes, ¿cuántos son? Hay que calcularlo para analizar la repetitividad. Entonces, si lo analizo desde el punto de vista biomecánico, ¿me da una condición crítica o no? Si lo analizo desde el punto de vista mecánico por el uso de la herramienta y que él se pueda cortar el dedo, amputar o lesionar, entonces sería crítica o no por la condición mecánica. Entonces es lo que hay que analizar, o si lo analizamos como un todo, mecánico, biomecánico, locativo, psicosocial, etcétera, etcétera, para poderle dar esa criticidad de la tarea. En mi sugerencia, todo ese análisis lo pueden hacer con la GTC 45 en la matriz. Para la criticidad de la tarea se deben enfocar es en el peligro que identifiquen que puede ocasionar la lesión o que puede ocasionar el accidente o que puede ocasionar la enfermedad laboral. Voy a poner un ejemplo. Aquí físico por exposición a ruido, por ejemplo, no podría ser una condición crítica porque el nivel de exposición, aire libre, no sé qué, no me va a dar una criticidad. Pero si yo lo evalúo a una condición biomecánica, como en este caso, sí me puede dar una condición crítica porque estoy evidentemente analizando. Aquí a ojo yo determino que sí es una tarea crítica, pero para poderlo tener registrado como lo pide la norma y contabilizado y evidenciable, hay que hacer el ejercicio como lo hicimos ahorita, ¿ok? Entonces, nuestros tips, recuerden, muerte, tarea de alto riesgo, tarea crítica, accidente o enfermedad laboral. Es importante que cuando tengan un accidente materializado por alguna de estas tareas o por cualquiera, actualicen su matriz de peligros, pero deben hacer una evaluación de su matriz legal. También lo revisamos hoy en nuestra auditoría, porque si tú tienes un accidente por trabajo en alturas, automáticamente, además de actualizar tu matriz de peligros, te tienes que ir a tu matriz legal, porque algo falló en tu resolución 1409, programa de protección contra caídas, y debes dejar el registro de esa evaluación para que puedas demostrar mejora continua en tu sistema. Importante, si es una investigación de accidente, fíjense lo que dice la 1401. Todas las investigaciones deben ir firmadas, hasta por el representante legal. No necesitas que sea grave para que la firme el representante legal. La debe firmar independientemente del nivel de la severidad que tenga la lesión. Y es importante que los documentos soporte de tareas de alto riesgo y tareas críticas deben conservarse mínimo por 20 años y deben dejarse registro de evidencia, es decir, en su procedimiento de manejo de documentos, de datos, en su, como ustedes quieran llamar el documento que dice cómo almacenan o cómo archivan los documentos que se manejan en seguridad en el trabajo de acuerdo a lo que establece la norma, deben registrar que X, Y, Z, qué documentos van a conservar y por cuánto tiempo. En este caso, la norma nos exige que sean 20 años y mi recomendación es que todo lo que tenga que ver con accidentes, tareas críticas y tareas de alto riesgo se conserven durante ese periodo de tiempo. ¿Qué aprendimos hoy? Puede que una medida de control de riesgos tenga sinergia con otros procesos o derive en otros riesgos. Pueden consultarlo en el literal E, numeral 10.2 de la norma ISO 45001.
lo vimos en el ejercicio donde evaluamos el tema de la placa, por ejemplo, de si podía tener sinergia con otros procesos. Entonces, la perforada de la placa para controlar el riesgo de caída del señor con un sistema de restricción me generaba una afectación en la impermeabilización de la placa y generaba una afectación al proceso constructivo. O deriven otros riesgos, como en el ejercicio que mostrábamos de los señores a alta temperatura con el aire acondicionado y el ejercicio que se hizo, entonces puede derivar en otros riesgos que o deben ser controlados o eso significaría que en la evaluación esa medida de control debo sustituirla por otra. En ese orden de ideas, pues espero que les haya gustado la conferencia de hoy. Traté de ser muy concreta, pero este tema me encanta y espero que les haya gustado. Y bueno, pues ojalá el video hagan el ejercicio muy juiciosos, porque yo sé que si todos los que se conectan conmigo siempre me escriben y son muy juiciosos con el ejercicio, pues entonces muchas gracias a todos. Lina, no sé si hayan preguntas o inquietudes que tengan nuestros asistentes. Claro que sí, ingeniera, y de verdad que se te nota que te encanta el tema. Estoy por acá leyendo los comentarios y de verdad que nuestros asistentes están muy contentos. Y te voy a leer algunos comentarios. Qué chévere. Degis Daza nos dice, eminente capacitación, muchas felicitaciones. Gracias. Augusto de Jesús dice, felicitaciones, qué explicaciones tan acertadas, aplausos virtuales. Inge, ¿tú me estás viendo? En este momento, no. A ver, Ahorita, busca el panel de control para que me puedas ver, por favor. ¿Ya me ves? Listo, entonces te tengo, mira, el día de hoy te saco esta paletica. Muchas gracias, qué bonito, muchas gracias a todos. Muchos aplausos virtuales para ti, de verdad, qué gran capacitación nos has dado el día de hoy. Quiero contarle a nuestros asistentes y de hecho a la ingeniera Erika, que creo que todavía no le había confirmado, que la próxima semana tenemos un nuevo tema. ¡Qué chévere! A las 11 de la mañana tenemos un nuevo tema, sector construcción, lineamientos básicos de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para que por favor nos sigan acompañando, para que nos sigan brindando estas capacitaciones tan excelentes. Bueno, ingeniera, te tengo algunas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Claro que sí. Por acá nos preguntan que sí, de acuerdo a lo que tú nos indicabas a lo último, o sea que pueden existir dos puntos de vista, que sería posición o por elemento de trabajo. Ok, por eso es importante la recomendación que siempre les hago, que todo lo que tenga que ver con evaluación o identificación y evaluación de peligros y evaluación y control de riesgos o evaluación o investigación de accidentes, siempre se haga con un equipo multidisciplinario, porque uno ve una perspectiva, el otro ve otra, y desde la perspectiva que tú lo veas vas a evaluar, y eso hace que tu control se enfoque en lo que tú estás viendo. Entonces, si la evaluación la hace una de las chicas, uno de los chicos fisioterapeutas o terapeuta ocupacional, o todos los que están enfocados como en la parte de higiene postural, salud ocupacional y todo este tema, pues se van a enfocar en la condición biomecánica. Si lo mira un ingeniero desde la perspectiva de la parte mecánica, del corte, de la amputación, el tema, entonces se va a enfocar en ese lado. Y así hace que la tarea no se evalúe multidisciplinariamente. Entonces, la perspectiva desde que tú la veas puede afectar en la evaluación, en la misma identificación, evaluación y en los controles, y es donde puedes tener el accidente. Por eso siempre les recomiendo que se haga con un equipo multidisciplinario que permita tener esa como discusión o interacción que pueda generar un solo lineamiento para que enriquezca todo el ejercicio. Perfecto, bueno, ingeniera, muchas gracias. Yo por acá estoy súper entretenida con el chat. Te cuento que nuestros asistentes de verdad te envían muchas felicitaciones, millones de aplausos virtuales, muchas gracias. Muy importante la charla de hoy. Por acá nos están diciendo, excelente exposición, excelente capacitación. Ingeniera, muchas gracias. Mil gracias por hacerme partícipe de esta bella capacitación. Por acá también, felicitaciones, agradable conferencia. Bueno, ya saben, mejor dicho, el próximo viernes a las 11 de la mañana, un nuevo tema con la ingeniera Erika. Entonces, ingeniera, nos vemos la próxima semana nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan buen día, que disfruten este fin de semana y bueno, me encanta estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
Claro que sí, a todos nuestros participantes, muchas gracias por su asistencia. Invitarlos, como siempre, ahorita a las 4 de la tarde tenemos nuestros cuentos para la vida, para que empecemos a cerrar esta semana de talleres con la mejor actitud. Y por supuesto, a las 5:30 nuestro Muévete y Contágiate de Prevención. A todos los que nos están preguntando, les recuerdo que la grabación de este taller, la presentación técnica, la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Muchas gracias a todos, los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz resto de tarde. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos. Saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.